Conservación de la energía. Para definir entonces la conservación de la energía, nosotros decimos que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, es decir, que nosotros no poseemos ninguna interacción con otro sistema, debe permanecer invariante con el tiempo. Entonces esa energía puede transformarse en otro tipo de energía. Si nosotros pensamos entonces en la energía, por ejemplo, eléctrica, y decimos que vamos a transformarla en energía térmica, es decir, un aire acondicionado, entonces estamos haciendo conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino simplemente lo que hacemos es una transformación. Entonces, lo que tenemos aquí es que si la energía se conserva, vamos a tener que la energía mecánica en el primer instante va a ser igual a la energía mecánica en el segundo instante. Es decir, si yo tengo un sistema A y voy a tener entonces que pasar toda la energía a ese sistema B, nosotros vamos a decir que la energía mecánica, que va a ser energía cinética más energía potencial más la energía elástica, va a ser la misma iniciando que la misma finalizando pues nuestro proceso. Eso es lo que nosotros tenemos aquí desde el punto A hasta el punto B. Esa energía mecánica 1 se vuelve entonces energía mecánica 2. Entonces, para que no afecte, digámoslo así, nuestro valor. Si tenemos aquí 700 julios, al final tendremos otros 700 julios. Entonces, ¿cómo se transformó? Eso es lo que vamos entonces a ver nosotros. Teniendo en cuenta que la energía mecánica que nosotros vamos a obtener en un sistema se conserva, es decir, obviando que no tenemos un resorte, sino simplemente vamos a tener energía cinética y energía potencial, nosotros podemos decir entonces que la energía potencial es equivalente a la energía cinética, y por lo tanto la energía potencial, la definición que nosotros vimos es que es el peso de la partícula por la altura, equivalente a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si cancelamos esas masas, entonces vamos a obtener que la velocidad al cuadrado es equivalente a 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, sacando raíces, más o menos la raíz de 2 veces g por h. Utilizando entonces el teorema de conservación que acabamos de ver, que es que la energía mecánica en un sistema es equivalente a la inicial y a la final, por lo tanto entonces tenemos aquí la energía cinética, acá tendríamos la energía potencial y aquí tendríamos la energía elástica. Son nuestras tres energías. Energía cinética, un medio de la masa por la velocidad 1, la energía potencial entonces sería la masa por la aceleración de la gravedad por la altura, y la energía elástica entonces sería kappa por x al cuadrado sobre 2. Entonces este es nuestro primer momento y este sería para nosotros nuestro momento final. De esa forma entonces es que nosotros concebimos lo que es la conservación de la energía. Vamos a hacer entonces un ejercicio como para complementar lo que es la conservación de la energía. Dice que una esfera de masa m se deja caer a una altura h desde el suelo. Ignore la resistencia del aire y calcule la rapidez de la esfera cuando está a una altura considerable del suelo. Entonces nuestro teorema, ¿qué nos dice? Que la energía mecánica 1 es equivalente a la energía mecánica 2, o la energía mecánica inicial es equivalente a la energía mecánica final. Eso es lo que tenemos. Entonces nuestra energía mecánica 1 es energía cinética, que sería un medio de la masa 1 por la velocidad 1, más la energía potencial 1, que sería masa 1 por aceleración de la gravedad por la altura. Y eso debe ser equivalente a nuestra energía mecánica final, que sería un medio de la masa 1 por la velocidad 2 más un medio de la masa 1 por la aceleración de la gravedad por la altura 2, ¿sí? Entonces tenemos ya velocidad 2, velocidad 1, altura 1, altura 2. Esas son nuestras variables. Aquí lo que podemos hacer es que como las masas están en todas las expresiones, las podemos simplificar o sacamos factor común y simplificamos entonces esta masa, que nos va a quedar un medio de la velocidad 1 al cuadrado más g por h1, un medio de la velocidad 2 al cuadrado más g por h2. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo? Entonces nos está pidiendo que calculemos la rapidez con la que esa esfera entonces tiene esa altura considerable con respecto al suelo. Entonces, ¿qué rapidez? La rapidez final, ¿sí? O sea, la rapidez 2. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir que tenemos que despejar de acá esta variable
esto que está sumando lo pasamos entonces a restar y nos va a quedar 1/2 de la velocidad 1 más g por h1 menos g por h2, que es entonces el valor que tenemos acá. Despejamos entonces y vamos a obtener que 1/2 por la velocidad 2, podemos factorizar las alturas, y después de factorizar las alturas, entonces este 2 que tenemos acá lo podemos pasar a multiplicar, está dividiendo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que la velocidad 2 al cuadrado es equivalente a 2 veces g por h1 menos h2. Entonces, ¿qué pasó con este 1/2? Como el ejercicio no dice que tenemos una velocidad inicial, sino que partimos prácticamente del reposo, entonces ¿qué sucede? Nuestra velocidad 1 es igual a 0. Por eso entonces que simplemente vamos a obtener esta expresión. Y por lo tanto entonces la rapidez de este sistema es más o menos la raíz de 2 veces g por h1 menos h2. O sea que ya encontramos entonces la velocidad, bueno, la rapidez con la que tenemos entonces este movimiento. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Dice que un bloque de 64 kilogramos cae sobre un plano inclinado de 300 centímetros de longitud y 30 grados de inclinación, como se ilustra en la figura. Si el coeficiente cinético es igual a 0,1, encuentra la velocidad del bloque al pie del plano inclinado a partir de las condiciones energéticas. Entonces, vamos a obtener aquí una energía cinética, vamos a obtener aquí una energía potencial, que son energías máximas en sus estados, tanto de un extremo como del otro extremo. Bueno, nos dice que tiene una separación de 300 centímetros, o sea que ya nos dieron la inclinación, no la debemos sacar. Podemos llevar entonces estas fuerzas a nuestro plano, a nuestro sistema cartesiano o diagrama de cuerpo libre, que fue lo que aprendimos en estática. Entonces tendremos la fuerza normal, ¿sí?, del bloque, tenemos entonces la fuerza de rozamiento, tenemos el peso, y la componente del peso en X pues es la que me hace el movimiento de ese bloque, desde donde nosotros estamos aquí hasta este bloque final acá. Entonces este sería nuestro sistema de ecuaciones. Cuando pensamos entonces en la sumatoria de fuerzas en Y, nosotros decimos, tenemos la fuerza normal menos la componente del peso igual a 0, ¿sí? Pues es claro, acá tenemos, ¿no?, fuerza normal positiva, componente del peso en Y igual a 0. Entonces, para la energía potencial en la parte superior, dejémoslo aquí, si se alcanza a ver, sí, en la parte superior, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a, pues, la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. La masa la conocemos, es 64 kilogramos. Conocemos también la aceleración de la gravedad, pero pues esta altura no la conocemos. Pero podemos utilizar geometría o trigonometría para poder calcular esa altura h. Entonces, para esa altura h, ¿qué vamos a hacer? El seno de 30, porque conocemos el segmento, que sería la hipotenusa, que en este caso son los 300 centímetros, que pues lo dividimos entre 100 para pasarlos a metros. Entonces tenemos que el seno es el opuesto por la hipotenusa, que sería en este caso los 300 centímetros. Entonces nos va a dar un valor de que el seno de 30 es h sobre 300, h, que es la que nosotros necesitamos calcular, es 300 centímetros por el seno de 30. Entonces aquí tendríamos, para pasarlo a metros, y nos da una altura de 1.5 metros. Ya teniendo esa altura, entonces podemos multiplicar en la expresión que tenemos aquí arriba y calcular entonces la masa. Ya sabemos que es 64 kilogramos, 9,8 que es la aceleración de la gravedad y 1.5 que sería entonces la altura. Teniendo entonces nosotros una energía potencial de 940,8 julios. ¿Sí? Ya tenemos entonces esta que sería nuestra energía potencial. Entonces ahora pensamos en la fuerza de fricción. Nosotros dijimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a ¿qué? A la fuerza normal menos la componente del peso en Y igual a 0. O sea que la fuerza normal es equivalente al peso en Y. Mire, eso ya es claro. Por lo tanto, entonces la fuerza de fricción es equivalente al coeficiente por la fuerza normal. Es decir, que la fuerza normal es el peso en Y. Y el peso en Y nosotros ya sabemos que es el peso por el coseno del ángulo, y en este caso el ángulo que nos dieron es de 30 grados, es la inclinación. Entonces el coeficiente por la masa, por la aceleración de la gravedad por el coseno de 30 nos va a dar la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale el coeficiente? Vale 0,1, nos dio el ejercicio.
La masa vale 64 kilogramos. La aceleración de la gravedad valdría entonces 9,8 y coseno de 30, que es el valor entonces que tenemos. Y al hacer las multiplicaciones, tenemos entonces una fuerza de fricción de 54,31 newton. Ahora vamos a calcular entonces pues el trabajo, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para calcular el trabajo tenemos que el trabajo de la fuerza de fricción es equivalente a ¿qué? A la fuerza de fricción por los 3 metros, ¿sí? Que sería entonces la distancia X, y eso nos daría entonces 1162,93 julios. Entonces ya tenemos también tenemos el trabajo de fricción y la fuerza de fricción. Utilizando entonces conservación, podemos decir que esta energía cinética tendría que ser equivalente a la energía potencial menos el trabajo de esa fuerza de fricción, ¿sí? Que sería entonces el trabajo de esa fuerza disipativa. ¿Cuánto vale entonces la energía cinética? Vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la velocidad, porque eso es el último inciso que nos está pidiendo. ¿A partir de qué? De la potencial, de la energía potencial y del trabajo de fricción que nosotros acabamos de calcular. Entonces, esta energía potencial vale 940,8 julios, que fue lo que calculamos en la parte de arriba. Y pues vamos a restarle la fuerza de fricción, que vale 162,93 julios, porque pues es una fuerza disipativa, una fuerza no conservativa. Despejamos entonces de acá el 2 que está acá, bueno, hacemos la resta, nos da 777,87 julios. Multiplicamos entonces por 2 y ahora vamos a dividir entonces por la masa. Al multiplicar por 2 nos da 1555,74. Y dividiéndolo por la masa, la velocidad al cuadrado me va a quedar 24,30 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Como me están pidiendo la rapidez, le sacamos entonces la raíz y nos da entonces una velocidad de 4,93 metros sobre segundo. Con eso entonces garantizamos que esta es la velocidad que vamos a obtener.